Aparición del positivismo en Francia. Vida y obras de Auguste Comte. Auguste Comte, pensador francés, padre del positivismo, nació en Montpellier en 1798 y murió en París en 1857. Rompiendo con la tradición católica y monárquica de su familia, se orientó durante la época de la Restauración hacia el agnosticismo y las ideas revolucionarias. Desde 1817 se vinculó al socialista Saint-Simon, para el cual trabajó de secretario hasta su ruptura en 1824. En 2 etapas de su vida fue víctima de crisis de nervios, lo que provocó su internamiento provisional en un manicomio. Entre sus obras más importantes, publicó 6 volúmenes de su filosofía positiva entre 1830 y 1842. Entre 1851 y 1854, publicó su extensa obra en 4 volúmenes, Sistemas de Política Positiva o Tratado de Sociología para instituir la religión de la humanidad. En 1852 aparecía su Catecismo Positivista o Exposición Sumaria de la Religión Universal. Comte abandonó la reflexión filosófica para dedicarse a fundar una nueva religión, la religión de la humanidad, con él mismo como pontífice. Comte, auténtico fundador del positivismo, un movimiento orientado a la exaltación de los hechos contra las ideas, de las ciencias experimentales contra las teóricas y de las leyes físicas y biológicas contra las construcciones filosóficas. La filosofía de Comte no tiene por objeto elaborar una concepción exhaustiva y sistemática del ser en general y del mundo de la naturaleza en particular. El estudio del mundo natural y humano es tarea que compete a las diversas ciencias y solo a ellas, a las que Comte reconoce explícitamente la autonomía en sus respectivos campos. La misión que incumbe a la filosofía es otra, la de determinar el desarrollo de cada ciencia y captar desde dentro de ella su línea directriz. En la ley de los 3 estadios, Comte afirma que en todos los campos y actividad la humanidad evoluciona pasando por 3 fases sucesivas: los estadios teológico, metafísico y científico. En el tercer estadio, la humanidad logra dar el paso definitivo en su proceso evolutivo. Para ello rechaza tanto las entidades fantásticas como las puramente conceptuales, y edifica un saber enteramente basado en la experiencia. Todo conocimiento, para ser auténtico, ha de fundarse por entero sobre la experiencia. La razón puede elaborar los datos empíricos, como sucede en la mecánica, la física y las otras ciencias, pero más tarde o más temprano deberá apelar directamente a ellas para probar la verdad de sus aserciones. Toda proposición no verificable empíricamente ha de ser considerada metafísica y por lo tanto erradicada de la ciencia, aun cuando presente la apariencia de proposición científica. La actitud rigurosamente empirista de Comte emana del ilustrado Hume. Según Comte, ninguna actividad puede ser realmente eficaz si no se la organiza de manera ordenada y unitaria. Comte admite 6 únicas ciencias fundamentales en las que deberá incluirse cualquier investigación que exija una especialización ulterior. Estas 6 ciencias constituyen una bien estructurada jerarquía en la cual cada una de ellas ocupa un lugar preciso y no intercambiable del de otra. Matemáticas, astronomía, física, química, biología, sociología. El tránsito gradual de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera, etc.,
se caracteriza por la complejidad creciente o por la simplicidad decreciente de los objetos de estudio. En el primero, los hombres están dominados por la fantasía y tienden a explicar los fenómenos mediante la existencia de seres fantásticos, sobrenaturales, que con su voluntad regulan todos los acontecimientos naturales y humanos. Este estadio posee una innegable faceta positiva. La fe en divinidades poderosas e inconmovibles impulsa a los hombres a salir de su estupidez originaria para intentar comprender sus designios recónditos y cumplir las órdenes prescritas por los dioses. En el segundo estadio, la razón reflexiva sustituye la fantasía y la metafísica a la religión. Para explicarse a sí mismo los fenómenos, el hombre recurre a fuerzas ocultas a las que señala como causas de aquellos. De este modo, inventa la fuerza vital, la fuerza motriz y la fuerza química, etc. Sin embargo, todas ellas, al ser entidades puramente conceptuales, escapan forzosamente a todo control empírico y por consiguiente proporcionan explicaciones meramente verbales. Tesis de la filosofía comtiana. Cada una de las 6 ciencias fundamentales está sometida también, como toda la historia de la humanidad, a una evolución gradual del estadio teológico al metafísico y del metafísico al científico. Cuando más simple es una ciencia, tanto mayor será la rapidez con que recorra los 3 estadios. Por ello, las matemáticas llegaron antes que ninguna otra al estadio científico, en el que se hallan no desde siglos, sino milenios. Siguieron a una gran distancia temporal la astronomía primero, luego la física, la química y así sucesivamente. Solo la última ciencia fundamental, que es decir, la sociología, no ha llegado aún al término de su evolución en época de Comte. Una vez que se haya erigido en ciencia, la sociología será capaz no solo de determinar las leyes globales de los fenómenos sociales, sino también de iluminar con ellas el desarrollo y la estructura de todas las demás ciencias. Comte asigna a la sociología la misión de organizar la unidad de los espíritus tras la obra de disgregación efectuada por la metafísica durante el segundo estadio del pensamiento. Pero esta misión deberá realizarse no ya a partir de una base teológica, sino de una base rigurosamente científica. Comte amplía el campo de la sociología hasta incluir la ética y la política. En los últimos años reconocerá una mayor autonomía a la ética, a la que colocará como 7ª ciencia fundamental, sumándola a las 6 de sus célebres clasificaciones y situándola de todas ellas como definitivo coronamiento de las mismas. De entre los que habían acogido con entusiasmo la filosofía de Comte, pocos le siguieron en la última fase mística de su pensamiento. Sin embargo, la religión de la humanidad no desapareció con su autor, sino que le sobrevivió durante un tiempo e incluso alcanzó cierta difusión en Francia, Inglaterra y América. Con sus muchos equívocos, podía satisfacer el deseo muy vivo en una fracción no desdeñable de la burguesía europea del siglo XIX, de conciliar de algún modo el nuevo espíritu científico con la exigencia religiosa. Si no obtuvo un éxito mayor, se debió a que muchos intentaron llegar al mismo fin por otras vías, intentando una conciliación directa entre la religión tradicional y una ciencia no comprometida filosóficamente. La historia de la religión de la humanidad
no atañe en modo alguno a la filosofía. Cuando se habla de las prolongaciones del positivismo kantiano, no se hace en absoluto referencia a ella, sino a las prolongaciones de la reflexión auténticamente filosófica de Comte, contenida en sus primeras obras y en particular en el curso de filosofía positiva. Los discípulos directos y más importantes de Augusto Comte fueron Pierre Laffitte y Émile Littré.